Vamos a hablar con Alberto. La verdad que un gusto grande, doctor Ruscolequé, que hayas venido acá. Verdaderamente es un gusto. No, para mí la verdad que es un honor y lo digo con sinceridad porque nos hemos conocido a través de la trayectoria profesional en diferentes medios muchos años y la verdad que acepté la invitación totalmente orgulloso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Queremos que vos hagas un análisis de la situación en Medio Oriente. ¿Tenés un par de años? Mira, Medio Oriente es uno de los temas que la gente se considera con todo el derecho de hablar, que lo tiene, pero es que en el 99,99% la gente no entiende absolutamente nada. Claro. Porque para entender la problemática de Medio Oriente necesitas saber, entre otras cosas, las diferentes culturas que están coexistiendo y uno trata de transpolar pensamientos occidentales para tratar de entender un pensamiento que no tiene nada que ver con Occidente. Tenés que hablar aparte de otros idiomas y tenés que hablar de una cultura, la cultura del pueblo hebreo, y tenés que entender la cultura islámica. Para entender la cultura islámica tenés que también empezar a beber en las fuentes del Corán. No es necesario hablar yiddish. No. El yiddish es un dialecto que se creó en lo que es Europa Central. Ashkenaz viene de Ashkenaz, que en hebreo quiere decir Alemania, que es decir, son los judíos que estaban en esa zona de Europa Central, que no tiene nada que ver con lo que es el hebreo. Que son los que conocemos acá, ¿no? No, en realidad sí, en realidad también están los que se denominan turcos, que no son turcos, que son los que vienen de España, porque sefaradí viene de sefarad, que en hebreo quiere decir España. El judío español se llamaba un sefaradí, porque venía de España. Cuando fue la Inquisición, estoy hablando de 1492, esa cantidad de gente que no quiso convertirse al cristianismo se va. Algunos se van a Portugal, otros se van a lugares, a países orientales, entre ellos Turquía. Por eso también hay una confusión de que se le dice todo turco lo que viene de España. Pero la verdad que incluso había judíos que estaban en Turquía que hablaban su propio idioma turco, independientemente de que algunos de ellos también hablaban ese español especial que se denomina ladino. El ladino también es un español que tiene sus propias reglas. ¿No se lo confunde con el Imperio Otomano, al turco? Claro, porque en realidad el Imperio Otomano, que tiene una duración de 5 siglos, que termina en 1923, cuando en 1923 se funda la República de Turquía, ahí se desmembra totalmente el Imperio Otomano, por eso dicen los turcos. En realidad sí, porque son islámicos, pero no son de etnia árabe. De hecho, los árabes islámicos son el 20% del Islam. Ajá. El 80% del Islam no son árabes. La gente entonces tiende a confundir que si hay árabes cristianos, hay árabes judíos, mayoritariamente son islámicos, pero ser árabe es una etnia y otra cosa es qué religión vos profesás. Correctamente entender, por ejemplo, el tema de Medio Oriente es un tema muy especial. Por ejemplo, primero tenemos que hablar, si me permitís, 2-3 minutos nada más, voy a tratar de hacer una mínima introducción. Cuando hablamos de Hamas, ¿por qué decimos que es un movimiento terrorista? Lo es porque son asesinos. Pero además, Hamas se funda en 1987 y en 1988 establece lo que se denomina la Carta Fundacional, o sería su propia constitución. Cuando vos entras a leer, claro, la tenés que leer en árabe y si no la puedes encontrar traducida, bla, 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 y dice que vamos a echar a los judíos de esa zona como hemos hecho con otros pueblos también en la antigüedad. ¿Por qué? Porque Hamas bebe en la doctrina islámica. No todos los islámicos son así, pero hay una rama del Islam, que es el extremista islámico, que tiende a lograr que el Islam domine totalmente el mundo, y para lo cual establece lo que se denomina la jihad, en árabe, que quiere decir la guerra. En realidad no es la palabra adecuada, porque guerra en árabe habría que decir quital, pero bueno, sería lo que es la jihad. Entonces, la jihad es esa revolución permanente para tratar de que todo el mundo sea islámico. ¿Dónde bebe la ideología Hamas? De los hermanos musulmanes que habrán escuchado nombrar. ¿Quiénes eran los hermanos musulmanes? Es un grupo terrorista que nació en 1928 en Egipto, que lo fundió Hassan al-Banna. Y ese grupo, si bien es 1928, ese grupo es el que asesinó en 1981 al presidente de Egipto, porque Egipto había firmado la paz con Israel en 1979. Y en 1981 un miembro de la hermandad musulmana que estaba dentro del ejército ametralla a Anwar al-Sadat. Porque Anwar al-Sadat había firmado la paz con Israel. Para ellos fue intolerable. ¿Y Yasser Arafat? Yasser Arafat no tiene nada que ver con lo que es Egipto. Yasser Arafat es una persona árabe, por supuesto, que él fundó lo que se denomina
la OLP, que también era un movimiento terrorista. Organización para la Liberación de Palestina. Exactamente, ¿no? Que en un momento determinado él y toda su gente que también estaba con esa doctrina, y estaba también en un momento determinado estuvieron viviendo en Jordania. En Jordania provoca que el padre del actual rey de Jordania, el actual rey de Jordania es Abdalá II, el padre de él era Abdalá, en el septiembre de 1970 la OLP trata de asesinarlo al padre. El padre entonces, en represalia, que tenía un ejército que fue entrenado en Gran Bretaña, provoca una matanza de los palestinos de 20.000 en pocas semanas. Y entre ellos sale corriendo como rata por tirante Arafat, que se va a otros países árabes. Entonces, finalmente Arafat, entonces digo así, cuando hablamos de Hamás tenemos que hablar de un movimiento terrorista porque lo dicen ellos y lo que quieren es lograr absolutamente todo el dominio del mundo. Por eso incluso, pues es que el Hamás fue fundado básicamente por 7 fundadores. Yo tuve acceso a través de gente que en su momento los entrevistó. Yo estuve incluso en la Franja de Gaza un par de veces también, y ellos decían que en realidad el Estado palestino es un pequeño detalle. Ellos no quieren un Estado palestino, ellos lo que quieren es establecer un califato islámico. Quiere decir, la aplicación de la ley religiosa musulmana, que es la Sharia, para que se aplique absolutamente a todo. La Sharia es una ley religiosa que basa en el Corán, que regula tus relaciones familiares, personales, tu código de conducta, tus relaciones penales, etcétera, absolutamente todo. Digo esto y aclarando que no todo el Islam tiene esa mentalidad. Conozco países islámicos, estuve en muchísimos. Vas, por ejemplo, a Emiratos, sí, claro, vas a Emiratos Árabes Unidos y charlas con la gente ahí, y incluso la apertura que tienen para Occidente es maravillosa. El 80% de los que viven, por ejemplo, en los Emiratos no son emiratíes. De hecho, no podés conseguir la ciudadanía emiratí ni siquiera aun cuando te cases con una persona de esa nacionalidad. Bueno, ¿no ha cooperado, por ejemplo, Arabia Saudita con Israel? Bueno, en realidad te voy a decir lo siguiente, muy buena pregunta. Todos los países islámicos árabes, y esto es muy fuerte lo que te voy a decir, sí, no te voy a dar la fuente, pero es así, vienen cooperando con Israel hace tiempo. ¿Por qué? Porque no soportan el régimen de Irán. No se sienten representados. No porque son, también Irán viene de una tribu, los chiitas, ¿no son los no que...? No son tribu. Pero hablando de antepasados, Sí. no hablo de la actualidad. Son tribus prehistóricas, por así decirlo. No, en realidad no son prehistóricas. Cuando hablas del Islam, estamos hablando de una religión que lo profesan cerca de 1.900 millones de personas en el mundo. Casi 1 de cada 4 habitantes del mundo profesa el Islam. La gente se queda acá por los números, ¿no? Pero es así. Pero en realidad Mahoma nace en el año 570 y fallece en el año 632, ¿correcto? Cuando fallece Mahoma hay una lucha de la sucesión. No quiero, yo en sí te lo voy a contestar porque no quiero desviarme del primer tema. Entonces, Hamás bebe en la ideología terrorista. Entonces, cuando finalmente en su momento determinado Yasser Arafat logra un entendimiento con Israel, los famosos acuerdos de Oslo, 1993, lo firma Yasser Arafat, y ahí se establece la autoridad palestina, que se le asignaron 2 zonas. Una era la Franja de Gaza, y otra era la Cisjordania, también llamado Judea y Samaria. Bien, entonces Arafat era el que dominaba lo que era esa autoridad palestina, para que en el futuro iba a ser declarado eventualmente como un Estado determinado. Pero finalmente los acuerdos de Oslo fracasan porque también había luchas internas políticas enormes, hubo un terrorismo enorme y finalmente se fue todo por la borda eso. Finalmente Yasser Arafat muere, ¿correcto? Hay que recordar que la Franja de Gaza le pertenecía a Egipto, nunca fue de los palestinos, porque los palestinos en realidad no son una etnia, son árabes. Después te voy a hablar, si querés, si tenemos tiempo, de dónde vienen los palestinos, pero son árabes, absolutamente. Franja de Gaza era de Egipto. ¿Cuándo la pierde? La Guerra de los 6 días. 1967. Egipto finalmente firma la paz con Israel. Pero perdón, te interrumpo un segundo. ¿Cuántos países eran contra Israel en la Guerra de los 6 días? No, estaban prácticamente todos en aquel momento, pero pasaron... No, para que se interprete que Israel tuvo que enfrentar absolutamente. a varios países. La primera guerra la tiene en 1948, correcto, que hay 5 o 7 países ya luchan contra Israel. Entonces, ¿qué pasa? Egipto firma la paz con Israel en 1979. Anwar al-Sadat, el presidente egipcio, islámico por supuesto, un hombre brillante, inteligentísimo, con una visión enorme porque él sabía que el futuro de Medio Oriente tiene que pasar por la paz, no puede establecer una situación a través de la guerra. Esto le cuesta la vida a él, los hermanos musulmanes lo matan. Egipto no quiere la devolución de la Franja de Gaza, Israel se la ofrece. Firmamos la paz, firmamos la paz, pero la Franja de Gaza no queremos saber nada. De punto de vista, ni siquiera los árabes o palestinos que viven dentro de la Franja de Gaza no pueden entrar a Egipto porque tienen la frontera cerrada.
La otra parte, que es Cisjordania, le pertenecía a Jordania, que también pierde esa zona Judea y Samaria en la Guerra de los 6 días. Finalmente, Israel firma la paz con Jordania y le ofrece nuevamente la Cisjordania. ¿Y qué le dice Jordania? Hacemos la paz, pero a los palestinos que están ahí nosotros lo queremos, y entonces no quieren la devolución. Entonces Israel se quedó con ese peludo de regalo en la Franja de Gaza, que oportunamente era de Egipto, y en Cisjordania, que oportunamente era de Jordania. Ahora bien, habría que encontrar alguna situación determinada, pero ¿qué pasó? Israel se retiró de la Franja de Gaza en el año 2005, quiere decir que el ataque fue el 7 de octubre del 2023, pero Israel hacía 18 años que no había ningún israelí, ningún judío viviendo en la Franja de Gaza, pero el Hamas tenía su propia agenda, a punto tal de que si bien en el 2005 se retira Israel de la Franja de Gaza, en el 2006 hay elecciones, las elecciones en Franja de Gaza las gana el Hamas, y en el 2007 el Hamas saca, no diga a punta de pistola, masacra a las autoridades palestinas que estaban representadas por Mahmoud Abbas o Abu Mazen, que es el nombre de guerra, y se tienen que ir de ahí. Entonces, la Franja de Gaza quedó sin ningún judío, Israel no tenía absolutamente nada, y quedó en manos del terrorismo de Hamas. Esta es la situación. Si querés, ahora vuelvo al tema de los chiitas, de dónde viene, pero depende de lo que ustedes quieran. Bueno, primero la compañera. Tenemos comentarios, gracias. Islam Palestina, bueno, dice, escuchando, todos los árabes, preguntaba con respecto a, creo, cuando estabas hablando del tema de las religiones, de la fe que se profesan, pero sin embargo después pone, los musulmanes no somos asesinos, sí estuve con la OLP. Bien, no dije que todos los islámicos son asesinos, de hecho no lo son, absolutamente. Me pasó lo mismo el programa pasado, donde yo cuestioné a Hamas y una persona me pidió que no me meta con los musulmanes, cuando el problema no es con los musulmanes. Perdón, yo tengo relaciones con mucha gente islámica en muchos países del mundo y te puedo nombrarme un país y yo seguramente estuve por motivos profesionales, así que no me vengan a mí a correr con gente que tiene opiniones que están sesgadas. Por supuesto que no lo son. Los terroristas son infinitamente la mínima minoría dentro del Islam. Es una religión respetable, respetabilísima. Yo estudié el Corán, leí el Corán, correcto, así que a mí no me viene a correr de que lo que estoy diciendo. Sé de lo que estoy diciendo. Estamos hablando de un hecho político, que hay una interpretación sesgada del Islam que quiere establecer un califato. Perdón, chicos, lo hemos visto en Afganistán, la libertad que le da lo que se llama el talibán, que en realidad en ese idioma que hablan en Afganistán es el idioma que quiere decir estudiante. Talib es estudiante, el plural es talibán, la gente erróneamente dice talibanes. No es así, pues talibanes ya es el plural, es el estudiante que está en las madrazas, que son las escuelas coránicas, y que luego llevan a ultranza una interpretación totalmente desorbitada de lo que es la fe religiosa, que es respetable, absoluta y totalmente. Y esto lo digo para que no quepa ninguna duda. Estoy hablando de hechos políticos. El hecho político es que Hamas es un movimiento terrorista, ¿sí? Es un hecho político que bebe en una ideología de los hermanos musulmanes, que asesinó al presidente Anwar al-Sadat. Porque yo pregunto, ¿estamos de lo que estamos hablando? Estamos hablando del 7 de octubre del 2023. En la cual los bebés fueron descuartizados, las madres fueron degolladas, muchas de ellas le abrieron el estómago y sacaron a los bebés, violaron cadáveres, se llevaron los cadáveres. A ver si nos entendemos de lo que estamos hablando acá. Esto de lo que estamos hablando, no hay ninguna duda. Es más, ya no lo digo yo, la Unión Europea reconoce que jamás es un movimiento terrorista, y cuántos países del mundo también. Ahora bien, que desde el punto de vista por la galería y políticamente muchos no quieran expresarlo individualmente, es otra historia, ¿no es así? Por supuesto que los hechos... Mira, yo no vengo a hablar de relatos, vengo a hablar de datos. Muy bien, Alberto. Doctor, ¿por qué cuando Estados Unidos se involucró en este conflicto entre Israel y el pueblo terrorista de Hamas, el palestino, devolvieron a los rehenes? ¿Por qué pasó? ¿Por qué se involucró? Accedieron a los acuerdos que eran impensables hace poco tiempo? Mira, hay que decir lo siguiente: te puede gustar Trump o no te puede gustar. Cada uno tiene el derecho de opinar. Lo que logró Trump dio 77 años de vuelta de la historia. Hablo de 1948, cuando la resolución 181 de las Naciones Unidas crea de lo que era el resto del Imperio Otomano, lo que se llamaba Palestina. En lo que era Palestina, en realidad vivían árabes y judíos. Ahí se parte este territorio y dice, bueno, acá hay la mayor cantidad de árabes, bueno, va a ser para un territorio árabe. La resolución de 181 no dice para los palestinos, dice para los árabes.
y la otra parte para lo que eran los judíos. Esto no fue aceptado. Mayo del 48 Israel decreta su independencia y ahí empieza la primera guerra. Ahora bien, tu pregunta es muy importante. Estados Unidos es una potencia, una potencia número 1 del mundo. Cuando hablamos de Estados Unidos estamos hablando de un país que tiene el 4% de la población del mundo, que tiene el 25% del PBI mundial. A ver si nos estamos entendiendo. Para que te des una idea, Estados Unidos tiene una economía que es 45 veces el tamaño de la República Argentina. ¿Sí? Entonces, para que nosotros estemos hablando, esto te implica que el poder económico es gigantesco y en consecuencia una potencia como Estados Unidos ejerce el poder en muchas partes del mundo. En Medio Oriente, por motivos diferentes, Israel representa ese foco de cultura occidental dentro de un territorio que la verdad que Estados Unidos no está bien visto, históricamente no estuvo bien visto, por decirlo de una manera muy elegante. En consecuencia, también hay que decir, que la gente sepa, que la principal base norteamericana que hay en Medio Oriente, ¿sabe dónde está? En Qatar. En Qatar, un país que tiene 11.000 kilómetros cuadrados. Y la mayor base aérea militar que tiene Estados Unidos está en Qatar. Desde ahí incluso salen los aviones para hacer cualquier ataque aéreo respecto a lo que pasó en Irak. Entonces, te digo esto porque muchos países a veces hacen declaraciones por la galería, pero de hecho, la mayor parte de los países árabes están en un entendimiento con Israel a punto tal de que estaba a punto, y ya hay una idea que ya de concretar, lo que se denomina una fuerza aérea de Medio Oriente, que estaría integrada por Israel y muchos países islámicos árabes. ¿Y por qué perdón, Tamara? No, sí, por favor. Esta bronca que tienen, este odio que tiene ese pueblo terrorista hacia pues te voy a explicar. Nadie nace odiando. Una persona no nace odiando. Si vos a la gente lo inculcás a odiar, también le podés inculcar a amar. Y esto es así, porque te digo, porque cuando vos estudias la currícula de lo que estudian los árabes, que son víctimas de sus propios terroristas, porque hay que decirlo, son víctimas ellos de los propios terroristas, de su dirigencia de Hamas. Bueno, fíjate la currícula y los libros, ya de estos ya escribí artículos, publicaron en el exterior y demás. Cuando vos lees los artículos, decís, bueno, esta persona que obviamente están criando gente totalmente enferma porque la cultura es una cultura de la muerte. A punto tal de que, fíjate vos, Tamara, que es mujer, es madre, mamá, cuando una madre, un hijo hace un atentado terrorista y se vuela, y dice, la madre está orgullosa porque se voló, y estoy esperando que mis nietos también terminen como terroristas y se vayan al cielo. ¿A vos te parece que esto es normal? No. ¿Esto es normal? Esto habla de una cultura que fue inculcada, absoluta y totalmente. Hay que volver a inculcar cultura de respeto al diferente. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad no es convivir con la obligación de que el otro piense como yo. El otro puede pensar y tiene el derecho a pensar diferente a como pienso yo. Lo que hay que darle es la libertad, pero para que esa libertad no se transforme en mi propio suicidio. Bueno, en línea un poco con lo que preguntaba hace un ratito Frank, Alberto, ¿qué va a pasar ahora luego de que Donald Trump haya decretado cierto tratado de paz, que vamos a ver lo que dura? ¿Qué es lo que pasa con la gobernanza justamente de Franja de Gaza? Mira, la verdad que el tratado, mal llamado tratado de paz, empezó siendo lo que se denomina el tratado de 21 puntos, luego quedó 20 puntos. Pero básicamente existen por la historia de cierta parte de Islam, esta en realidad en árabe se dice que esto es una hudna, H-U-D-N-A, hudna, que se traduciría como un apaciguamiento o una tranquilidad que es temporaria. El motivo de dónde viene la palabra te lo podría decir, es interesantísimo, pero no va a dar el tiempo. De todas maneras, la primera fase era la entrega de los secuestrados, que había que hacerlo. Israel hizo bien en aceptar, a pesar que alguna parte de la sociedad israelí no estaba de acuerdo, hizo bien en aceptar, porque hay que tratar de cambiar la mecánica y la dinámica de Medio Oriente. Algún líder tiene que haber con una fuerza importante para que empiece a caminar un proceso en algún momento para que finalmente, aunque sea que haya una tregua del enfrentamiento, para que en algún momento se pueda ver la paz. Porque el enfrentamiento militar en sí no puede ser la solución de los problemas a largo plazo. El famoso pensador, el más importante, que era Clausewitz, alemán, él decía que una guerra tiene que tener un objetivo político finalmente, porque si no la guerra se transforma en un sufrimiento sin fin. La guerra tiene que tener solución política. Tiene que haber solución política, en consecuencia. La solución política fue propuesta, en este caso, por la fuerza de Estados Unidos
Porque Estados Unidos también tiene muchos elementos para haber llevado a su redil a los países árabes que unánimemente islámicos dijeron que sí, que hay que firmar, y presionaron a Hamás para que firmen. Dentro del Hamás también su propia interna. El ala política de Hamás está viviendo en Qatar, los grandes capos, y la comandancia militar. El ala militar vive dentro de la Franja de Gaza. La parte militar no estaba muy proclive a entregar las armas. Le quedan aproximadamente quizás de 30 a 5.000 terroristas todavía armados con cierto nivel de enfrentamiento. De todas maneras, te quiero decir, ¿por qué lo hizo Estados Unidos? Porque Estados Unidos primero tiene la fuerza, quiere cambiar la dinámica, y también hay relaciones y vasos comunicantes entre los países árabes y Estados Unidos. Qatar acaba de comprar aviones del F-35. Turquía vino también a firmar y a presionar, a pesar que Erdogan bebe en la ideología de los hermanos musulmanes, porque también logró aparentemente que Estados Unidos le libere la venta de los F-35, que son los aviones de quinta generación. Quiere decir, chicos, la política nunca está disociada de la economía, los intereses. Los países finalmente no tienen amigos, los países tienen intereses. Bueno, Alberto, no es una pregunta, sino agradecerte por haber venido. Lo va a hacer Félix, que es el quien conduce. Pero lo digo porque, bueno, ellos son testigos. Yo siempre lucho o trato de exponer lo que ha pasado, principalmente el 7 de octubre de 2023. Digo, a ver, yo no soy judío, pero soy hincha de Atlanta, tengo mucha gente conocida. El famoso Kolboski. Exactamente, mucha gente conocida. Incluso no fue liberado ahora, sino hace un par de meses atrás, Eitan Horn, que es hincha de Atlanta. Soy amigo del papá. Un argentino. Sí, un argentino. También festejo que hayan sido liberados argentinos. 2 argentinos creo que fueron liberados en 3. Bueno, pero también lamento lo que pasó con la familia Vivas, que la madre y los 2 hijos fueron asesinados, y después ver toda la parafernalia que hicieron los de Hamás a la hora de entregar los ataúdes y toda una suerte de show, de festival. Lamentable. Es entender esto, es respetar, como decías vos, todas las religiones, al islam, al musulmán, al judío, al cristiano, pues yo soy cristiano, yo no soy judío. Bueno, Papa Francisco dijo que dentro de cada cristiano vive un judío. Bueno, nuestro Salvador era judío, así que... pero bueno, agradecerte y expresarlo de una manera naturalmente mucho más categórica y admirable. Así que gracias, y lo dejo a Félix. No, gracias. Bueno, Alberto, la verdad que un gusto grande. Y una cosa cortita, ¿tan bueno es Trump con nosotros, con Argentina? Trump, voy a empezar por el principio, como dice la mística de la Kabbalah, cada final está enhebrado en un principio. Yo terminé hace unos minutos diciendo que los países no tienen amigos, tienen intereses. La verdad que hay un enfrentamiento geopolítico gigantesco que hay que entender entre Estados Unidos y China, por la supremacía del mundo. Este es el motivo por el cual hay que entender China, la fuerza que hace en diferentes foros y en diferentes ámbitos que va creando. Entre ellos, por ejemplo, los BRICS, que fueron creados originalmente por 5 países, que ahora se sumaron muchos más. La ruta de la seda, 150 países que lo forman, la inserción de China a través de préstamos, a través de construcciones, a través de financiamientos, a través de swaps, que también China hizo un swap con la República Argentina, que es de 18.000 millones de dólares actualmente, de los cuales están activados 5.000 que vencen la mitad del año próximo. Y Estados Unidos tiene interés en que Argentina de alguna manera vaya desalojando o empujando un poco a China, porque no quiere Estados Unidos que China, por ejemplo, siga teniendo esta preeminencia. Estoy hablando de tierras raras, puertos de aguas profundas en el sur, la base espacial que China tiene acá en Neuquén, que la verdad se hizo bajo secreto, una cosa impensable, que esto sí, si la gente que habla de la soberanía, que me vengan a hablar de la soberanía, ¿qué gato encerrado hubo en esa base? ¿Qué hay en esa base que sea tan secreta? Por 50 años, Embajada del Agrio, 200 hectáreas, en las cuales el gobierno argentino no puede entrar. El territorio chino ahí. Absolutamente. Sí. Entonces, se le dio como si fuera un estatus de embajada. Entonces, una cosa, loco. De todas maneras, hay que decir, no hablo ni bien ni mal de los chinos, digo simplemente que están actuando también como una potencia hegemónica. En este enfrentamiento hay que entender que Trump utiliza muchos elementos. Uno, la plata, otro, los aranceles, otro, en su momento, la presión política gigantesca. Hay que entender de que la geopolítica se nutre de una caja de herramientas. Una de ellas también, pero no la única, es la economía. Bueno, doctor Roscolquer,
Un gusto grande. No, gracias a ustedes, gracias Fran, gracias Hernán, Félix, gracias por la invitación, a ti, Tamara, Dina. Lo esperamos pronto, porque siempre quedan cosas. No, y bueno, vos sabés que siempre, vos sabés que en los medios de comunicación uno empieza a hablar y después va destapando, sacando conejos de la galera. La verdad que gracias a todos ustedes y como siempre digo, uno puede no estar de acuerdo con lo que una opinión dice, pero lo primero que hay que hacer, antes de dar una opinión, hay que buscar los datos. Claro. Hay que buscar los datos para matar el relato. ¿Te gustó la casa? Me encantó. Bueno, haría falta un whiskycito. No sos el primero que lo dice. Uy, que viste así, on the rocks, algo. No te estoy diciendo, ni te pido una etiqueta azul, pero bueno, algo. Dale. Gracias, Bueno, muchas gracias, doctor.